Hola, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Bueno, les voy a acercar lo que denominé bonus track. Me parece que resultaba pertinente agregar algunas recomendaciones y planillas de registros que yo utilizo cotidianamente con los pacientes que les pueden ser de utilidad. Y como siempre recalco, son sugerencias, son ideas, les pueden ser de utilidad y en el caso que quieran profundizar, estoy a disposición para lo que consideren. Bueno, en este slide lo que resumo son 6 líneas de trabajo, son recomendaciones que están relacionadas con la comunicación efectiva. Plantea que todo líder, todo coach debe desarrollar la creatividad, comunicar desde lo positivo, transmitir mensajes ricos en información, ser coherente, escuchar activamente y mejorar la comunicación no verbal. Es una especie de resumen de lo que vimos en las otras diapositivas y videos. Algo que me habían solicitado era dar algunas recomendaciones sobre oratoria. De hecho, yo les voy a dejar algunos materiales disponibles en el campus. Y lo que recomiendo siempre es, si alguien está interesado en profundizar, lo ideal sería poder hacer un curso de oratoria, hay muchos cursos y capacitaciones disponibles, entonces eso sería lo ideal. Acá lo que les voy a acercar son algunos tips y recomendaciones que si bien tienen un material más profundo, acá los vamos a refrescar. Básicamente lo que se recomienda es no memorizar. Por ejemplo, dice, si memorizamos y nos quedamos en blanco, nos pasará esto de lo que se llama el pánico escénico, ¿no? Nos podemos quedar en blancos y no seguir con el discurso, con lo que queremos comunicar. Entonces, lo que se recomienda es hablar desde la naturalidad. Después, el lenguaje no verbal también es importante. Como buenos comunicadores debemos saber que la palabra no es la única forma de conectar con el público. Eh, Siempre está bueno saber, bueno, lógicamente tener en claro el discurso y el tema del cual uno va a hablar, tener un punteo, tener a mano algún cuadernito y algunos puntos que uno dice, de esto no me puedo olvidar, poderlo repasar con anterioridad y, y como decía anteriormente, hacer ya sea con colores o hacer un punteo de lo que yo quiero transmitir. Otras recomendaciones frente a la pregunta, ¿qué es mejor, estar quietos o moverse? Lo cierto es que uno cuando se mueve durante la presentación y por el escenario, eh, quizás sirva, a algunos les sirve esto de tener una viroma en la mano, un fibrón, una regla, un puntero, ayuda a bajar la ansiedad, a sacarse los nervios. El tema de moverse también ayuda. Eh, Acá lo que plantea es que nuestro discurso se vuelve más dinámico, puede ser atractivo para el público, pero también lo que yo recomiendo es prestar atención a ciertos gestos que nosotros podemos hacer si justamente estamos impacientes, intranquilos, o muletillas que utilizamos. Todo esto puede hacer que el público se distraiga, se pueden convertir en distractores. Algo que también es recomendable, el tema de los silencios, las pausas, identificar cuáles son las palabras que nosotros queremos que sean efectivas. Entonces, hacemos silencios, pausas, recurrimos a la entonación. ¿Sí? Así que todo eso se puede entrenar, se puede aprender y se puede entrenar. ¿No? Bien, Eh, algo que yo señalo también es que en el caso nuestro, en la transmisión del arte marcial, uno puede recurrir a ciertas técnicas y ejercicios en público que de hecho se hacen, y ahí es donde ustedes se pueden lucir, y esta forma de transmitir, de movernos, va a resultar clave para lograr esa comunicación efectiva con los alumnos. De hecho, van a ver que hay en ciertas disertaciones, seminarios, donde uno justamente quizás
lo ven, por ahí el expositor no habla mucho y recurre más a los ejercicios prácticos, pero bueno, si nosotros necesitamos transmitir algún mensaje, bueno, ni hablar si se hace en otro idioma, es necesario, de hecho nosotros acá se incluyó en el curso nacional de coach, la importancia del idioma del inglés, básicamente, pero poder aprender determinadas instrucciones y ejercicios para dictarlos, en este caso, en el idioma inglés, ¿no? Entonces resulta muy necesario e importante poder tener todo eso de antemano ya diagramado. Bien, eso fue un breve resumen. Ustedes van a tener un texto que habla sobre oratoria y, como decía anteriormente, conviene poder tomar, si uno se quiere especializar, tomar un curso sobre lo que es oratoria y comunicación efectiva. Bien, acá lo que yo les acerco son algunas planillas que a mí me sirven de utilidad y también son disparadores. Lo hemos visto en otros cursos, son adaptaciones que yo he visto en mi formación y que le hice, como digo, le he hecho adaptaciones. Yo se las dejo acá, van a estar disponibles en el campus. Cada uno la puede modificar a su gusto y piacere, como se dice. Bien, el autorregistro del deportista, del atleta, es una planillita que permite indagar. Van a ver que tienen datos personales, preguntas como quién soy. Entonces ahí básicamente el deportista coloca quién es, a qué se dedica, puede hablar sobre estudio, trabajo, eh, graduación, próximos exámenes, o sea, básicamente sería contar en unos renglones sobre su actualidad. Permite indagar fortalezas y defectos también como puntos de mejora. Hay una pregunta que plantea, ¿a dónde voy si no realizo un cambio? Básicamente es ahí ir, como se dice, ir directamente al hueso para ver si tiene una percepción subjetiva de si le conviene o no modificar ciertas conductas que pueden ser inadecuadas, o el bajo rendimiento deportivo, a qué piensa que responde. Permite evaluar cómo percibe sus resultados y el proceso. El proceso me refiero a todo el proceso de entrenamiento. Eh, Hay otra pregunta que plantea sobre el desempeño, o sea, pregunta sobre evaluar su desempeño en los últimos torneos, y tiene una escala de muy bueno, bueno, regular y malo, y también indaga el por qué. Sensaciones sobre el último torneo, acá nos metemos ya un poquito con el tema de las emociones. Después pregunta sobre la actitud en una escala del 1 al 10. Ahí nos permite visualizar en función del puntaje que se coloque, si lo trabajamos con el entrenador o si el entrenador administra esta planilla, ahí puede ver en base a qué colocó ese puntaje. Y también tienes preguntas abiertas como por qué colocó ese puntaje y qué cuestiones aprendió de este torneo, ¿no? Esto promueve la autocrítica y la reflexión. Generalmente este tipo de registros se hacen en forma oral, o sea, tanto en lo personal yo lo he vivido como deportista, y cuando daba clases también lo hacía, con la diferencia que empecé a implementar estas fichas de registros porque es una buena herramienta para después hablar con el deportista y darle un feedback, o sea, una devolución de cómo fue su torneo, cómo fue su competencia, cómo fue su proceso, y a la hora de tomar decisiones, tener un registro fehaciente de cómo fue ese desempeño y en base a qué vamos a diagramar nuestras posibles metas o cambios de meta, ¿no? Bien, otro autorregistro, pero ya del lado del coach. Bueno, es básicamente parecido al anterior, pero lo que permite es tener un registro de cómo el coach, el DT o el entrenador ve, en este caso, a sus alumnos, al deportista. Lo mismo, le permite registrar fortalezas, defectos, puntos de mejora, evaluar los resultados, evaluar el proceso, eh, por qué piensa o por qué evalúa el desempeño, cómo fue el desempeño de este atleta en los últimos torneos. Eso se puede comentar torneo por torneo. Eh, También le permite evaluar la actitud, en base a qué.
pensar acá, planteamos una planificación, o sea, en base a esa actitud y a esos resultados, si conviene revisar la planificación. Por eso, muchas de estas planillas y de estos registros son herramientas para eh, trabajar justamente en la planificación los posibles cambios. Bien. Eh, También nos permite evaluar si, o sea, como se dice, hacer determinados cortes en el proceso para evaluar si está cumpliendo con la planificación deseada. O sea, en base a qué? Al rendimiento, a la actitud, si vemos que hay una baja, hay una merma en el rendimiento deportivo, podemos pensar si está cumpliendo o no y si no cumple, ¿por qué? ¿Qué otras cuestiones pueden estar pasando? Eh, Señalo el tema del aprendizaje y también promueve la autocrítica y la reflexión. Bien. Acá les dejo una planillita que también lo uso como disparador, que se llama el test de los 10 deseos y los 5 miedos. Acá lo que se le da al deportista es una planilla para que empiece a registrar los deseos, en cuanto que estos deseos se vinculan con objetivos que el deportista quiere lograr. Estos deseos u objetivos pueden ser tanto personales como deportivos, y lo que le pedimos es que en forma sincera nos brinde estos deseos, ¿no? Y que nosotros le vamos a hacer una devolución de ellos, de estos resultados. Entonces, nos permite analizar los recursos para lograrlos, porque en base a lo que se plantea como deseo, como meta a alcanzar, nosotros vamos a poder trabajar sobre eso como entrenadores. En este caso, yo lo uso como psicólogo deportivo. Pero muy bien les puede resultar de utilidad esta planillita. Cuando nos metemos con el tema de los miedos o los temores, ahí vamos a analizar si son temores que son reales, o sea, de hecho son percibidos para el atleta, pero vamos a empezar a trabajar si son reales o no, y si son reales, qué tanto afecta o los visualiza como obstáculos en este caso, lo que quiera lograr o sus metas, ¿no? Entonces, estos temores vamos a ver si pueden estar atentando contra las metas, en este caso los deseos que se proponen. Promueve la autocrítica y la reflexión, y yo particularmente lo que hago con los temores, por eso, si se dan cuenta, nosotros utilizamos el mismo concepto de trabajar a partir de las fortalezas y la psicología positiva. Arrancamos por los deseos y después vamos por los miedos, por los temores, y trabajamos esa percepción subjetiva a ver qué tantos recursos puede generar, y nosotros desde el lado del coach, o en este caso del psicólogo deportivo, qué tanto nosotros vamos a poder colaborar e incentivar a que esos temores vayan perdiendo fuerza y los pueda afrontar y en algún caso hasta revertirlos. Yo lo que hago particularmente con los 5 temores, después armamos un ranking donde dejamos 3 y después de esos 3 nos quedamos con uno y vemos cuál es la percepción que tiene el atleta de ese temor que sería el que más valoriza. Así que bien, es una forma de trabajar esto. A mí me es de mucha utilidad, de hecho pasamos a... Es un buen ejercicio como para trabajar los recursos y las fortalezas, muy vinculado a lo que vimos en las otras diapositivas de la matriz FODA. Bien, como para ir finalizando, les dejo una frase de Michael Jordan que dice: mi actitud es tal que si me empujas hacia algo que crees que es una debilidad, entonces convertiré esa debilidad percibida en una fortaleza. Bien, me despido hasta la próxima, les agradezco la atención, les agradezco las preguntas que los invito puedan empezar a formular en el foro, y también agradezco a FETRA y al Comité de Coach y Atletas por dejarme participar de este curso. Les mando un fuerte saludo y nos vemos la próxima. Chao.